Decir con Fernando que el pensamiento del Che es fundamental en estos momentos para nosotros, para encarar el futuro terrible, ese futuro terrible que nos prepara el capitalismo, aquí, en este país. El pensamiento y la práctica del Che, su aportación a la Revolución Cubana, su coherencia, su determinación, fueron un legado que América Latina ha sabido mantener vivo. Sin ese legado, sin la resistencia heroica del pueblo cubano y su revolución, no hubiera sido posible la revolución bolivariana, ni los cientos de miles de resistencias que durante todos estos años ha habido y han sabido poner freno a la barbarie capitalista, no solo en América Latina, sino también en África, en Asia, en Oriente, en nuestro propio país. Todas esas experiencias de movilización, de resistencia al poder, de resistencia al capitalismo, a la lógica perversa de destrucción del medio ambiente, de destrucción de la política, pero también de las relaciones sociales. El mal ejemplo del Che y la Revolución Cubana se ha propagado por todo el mundo y germina una y otra vez cada vez que nos reunimos, hablamos y pensamos qué haría el Che en nuestro lugar. A lo largo del día de ayer hemos ido debatiendo precisamente sobre aspectos de ese legado que aquí, nosotros, los pueblos del sur de Europa, necesitamos recuperar para que nos sirvan de arma para luchar contra el capitalismo. Hemos hablado ayer de la necesidad imperiosa de desenmascarar al imperialismo, de conocer los rostros con los que se manifiesta ese imperialismo, hacer visible y poner en relación lo que, como decía Nines, se nos presenta como una realidad caótica, extraña, ajena, sin ninguna causa. La guerra, la violencia, la precariedad, el paro, la desigualdad, el llamado terrorismo, incluso los desastres naturales que generan tal cantidad de víctimas, se nos venden como sucesos inexplicables sobre los que no podemos hacer nada. Para el Che, el hambre, la miseria, la desigualdad, el subdesarrollo de América Latina no podía separarse de lo que ocurría en África, en Asia, en Oriente, pero tampoco se podía separar de las causas, de los porqués, de cómo se había llegado a esa situación. Históricamente, cuando el capitalismo ha entrado en crisis, ha necesitado aumentar las tasas de explotación y expolio. En las metrópolis, desposeyendo a la clase trabajadora, y en las colonias, actualizando continuamente las formas de explotación. Al mismo tiempo, ha aumentado la guerra ideológica. La reproducción del capitalismo necesita de la dominación ideológica. No puede subsistir si además de los cuerpos no domina nuestras conciencias. De ahí que hoy, al día de hoy, 28 años después de la caída de los países del Este, lejos de disminuir, se han acrecentado las arremetidas contra el socialismo, contra el comunismo, contra cualquier posibilidad de avanzar, aunque solo sea tímidamente, en la independencia política y en la soberanía económica. El capitalismo necesita continuamente reinterpretar, tergiversar, banalizar las experiencias revolucionarias y a aquellos que dieron su vida junto a sus pueblos contra el capitalismo, por la revolución. Es por eso que pienso que ningún revolucionario puede desprenderse de los recursos teóricos y prácticos que hicieron posible las victorias revolucionarias. Entre esos recursos están los del Che, los que nos legó el Che Guevara. Una de esas aportaciones, desde mi punto de vista fundamentales, tiene que ver con la coherencia. Su pensamiento político y la práctica revolucionaria no podemos desprenderlas de su posicionamiento ético. La mayor parte de los estudios que conozco sobre el Che se centran sobre todo en el rescate del pensamiento y de la praxis revolucionaria. También muchas organizaciones de izquierdas asumen un Che parcelado por partes. Por un lado el Che guerrillero, por otro lado el pensamiento estratégico, por otro lado sus posiciones teóricas en la construcción del socialismo, por otro su propia vida familiar, con sus amigos, la vida cotidiana. Pero si algo me parece importante para rescatar en estos momentos de desconcierto en nuestro país es la necesidad de ser coherentes.
Por ejemplo, no se puede ser anticapitalista y decir que se lucha contra el capitalismo mientras en la práctica se alimenta al monstruo, ayudando a la reproducción. No se puede decir que se es anticapitalista si no se defiende a todos aquellos pueblos que luchan por su liberación, por su independencia y su soberanía. Nos hemos acostumbrado a que la política es una mera herramienta, un instrumento para conseguir el gobierno y a partir de ahí tomar el poder, que la política es un medio, no un fin. El Che nos enseñó que la política no puede separarse de los objetivos a los que aspiramos. Si el objetivo es la construcción de una sociedad justa, solidaria y revolucionaria, si ese es el objetivo político, su construcción tiene que ir en paralelo a la destrucción del capitalismo. No se puede engañar a las masas, no se puede, con el objetivo de ganar posiciones en el mercado del voto, vender una cosa distinta a la que se hace. Si las masas son conservadoras, incluso en este país, como estamos viendo estos días, reaccionarias, no queda otra que trabajar para sacar esas masas de la alienación. No queda otra que construir poder popular, como hizo el Che, como hizo la Revolución Cubana. Decía el Che que el paso de una columna guerrillera la marcaba la velocidad del guerrillero más lento, no la del más rápido. En este país tenemos que empezar a trabajar desde abajo, con esos compañeros alineados, con esos compañeros que no saben identificar dónde está el fascismo, dónde está el imperialismo. Luis nos decía estos días que el Che, antes de ser revolucionario, ya era comunista, un comunista de la época, sin carné, pero un comunista. Lo era no solo porque ya había estudiado a Marx y a los clásicos del marxismo, sino porque ya antes de vincularse a la Revolución Cubana se había comprometido, había hecho el juramento de luchar, de dar su vida contra el capitalismo. De ahí su preocupación por el subdesarrollo, por la economía política, por la conciencia. Decía nuestro poeta Gabriel Celaya que la poesía era un arma cargada de futuro. Yo creo que el Che nos mostró a los revolucionarios que la conciencia es nuestro arma cargada de futuro. Sin ella, sin construir condiciones subjetivas, esa conciencia revolucionaria, sin esa conciencia internacionalista y antiimperialista, no es posible hacer la revolución. Por otro lado, como decíamos ayer, la conciencia revolucionaria se construye trabajando en la práctica, desde la defensa del derecho de los pueblos a luchar por su soberanía y su independencia. La defensa de los pueblos agredidos por el imperialismo en cualquier parte del mundo es parte de esa construcción necesaria de una conciencia revolucionaria. Hoy los pueblos en lucha se mueven entre la supervivencia y la construcción del socialismo. En Venezuela, en Bolivia y por supuesto en Cuba. Desde mi punto de vista ese es otro de los problemas centrales que debemos enfrentar teórica y prácticamente. ¿De qué forma hemos de resolver nuestra supervivencia material sin hipotecar nuestro futuro socialista, el futuro socialista de nuestros pueblos? A la vez que luchamos contra el capitalismo, hemos de ir estableciendo los fundamentos del socialismo, como hizo el Che. La recuperación del pensamiento y la práctica del Che es una batalla de las más importantes y seguramente más fructíferas en el momento actual. Hay que colocar el pensamiento del Che en ese lugar de la crítica radical, de una crítica casi impertinente en la que él se situaba siempre, pero también en el lugar de la unidad contra el imperialismo. Hay que saber dilucidar dónde están las prioridades, en dónde nos la estamos jugando en cada momento. Por ejemplo, hoy nos la estamos jugando en Venezuela. Creo que cuando hemos releído muchos de los textos del Che estos días, nos hemos dado cuenta de que podían haber sido escritos hoy, cuando nos dice, por ejemplo, palabras del Che: un imperialismo desesperado e histérico, decidido a emprender toda clase de maniobra y a dar armas y hasta tropas a sus títeres para aniquilar cualquier pueblo que se levante, un latifundismo feroz, inescrupuloso y experimentado en las formas más brutales de represión, y una gran burguesía dispuesta a cerrar por cualquier medio los caminos a la revolución popular, son las grandes fuerzas aliadas que se oponen directamente a las nuevas revoluciones populares en América Latina.
Esto lo dijo el Che en 1965. Lo podría haber escrito ayer en relación a lo que está pasando en Venezuela. Quiero finalizar con las palabras de nuestro compañero querido Fernando Martínez Heredia. Fernando nos decía: el socialismo va a emerger otra vez como propuesta para este mundo, y eso lo hará avanzar como promesa y volver a presentarse como una política y como una profecía, pero para ello deberá ganarse la conducción de la esperanza, o lo que es lo mismo, deberá volver a discutir su teoría y a radicalizar y transformar sus proyectos desde la realidad de los datos favorables y desde la realidad de los datos desfavorables del presente. Gracias, compañeros. Probablemente sea una de las personalidades que más sabe del Che porque toda su vida o parte de su vida ha dedicado a estudiarlo, y cuando le hemos preguntado qué podíamos destacar de su excelso currículum, que es enorme, pues humildemente él me ha dicho que no dijera nada y me ha dado esta tarjetita y me ha dicho que le presente así. Entonces, Luis Suárez es doctor en Ciencias, escritor y profesor, titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana, Cuba. Pues Luis Suárez, cuando quieras, más o menos durará unos 45 minutos y después de su intervención, que merece la pena escucharla, pasaremos a hacer un coloquio. Gracias. Muchas gracias, compañera. Realmente yo no tengo mucho costumbre por mi labor de profesor de hablar como si estuviera hablando en un discurso. Por eso, a diferencia de los demás compañeros que me han antecedido, le pedí que me pusieran esta mesita. Digo, como hacen, no sé, los cantantes, sin el atril, pero tener donde sentarme para también ir mirando algunas cosas que me parece necesario acentuar. Pero obviamente, antes de compartir mis ideas con ustedes, parece que el micrófono pesa más que la... Quiero empezar por agradecer a la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba, al colectivo 26 de Julio y a las demás organizaciones que han participado acá en haber propiciado la posibilidad de compartir con ustedes y con otras y otros muchos compañeros de Valencia, Alicante, Murcia, así como con profesores y estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, algunas de mis reflexiones sobre la vigencia que conserva el legado del Che 50 años después de su caída en combate, de su desaparición física, de su asesinato, o si ustedes quieren asumir mi lenguaje, 50 años después de su inmortalización. Porque, como nos dejó dicho José Martí, como cumplieron bien la obra de su vida, el Che y Fidel Castro son inmortales, son hombres sagrados, como dijo Martín. Les aseguro que mis reflexiones, las que voy a compartir con ustedes y las que he venido compartiendo en estos días, en lo fundamental están enraizadas en mis estudios, en mis investigaciones,
no solo sobre la obra del Che, sino sobre la obra del Che en su importancia para las luchas, las multiformes luchas que se han desarrollado y se desarrollan en el espacio humano, geográfico y cultural que el joven médico argentino, todavía no se llamaba, no se conocía como el Che Guevara, denominó nuestra mayúscula América. Y por supuesto, también están enraizadas en las reflexiones que he realizado sobre las oportunidades, los desafíos que tiene que seguir enfrentando, que ha enfrentado y que tiene que seguir enfrentando la transición socialista que se desarrolla en Cuba. Pero esas reflexiones se enriquecerán y se han venido enriqueciendo en estos días. Se han venido enriqueciendo en estos días con los debates que ustedes desarrollaron en el taller de ayer, que espero que todos esos debates, al igual que la relatoría de este evento, en el momento que se conozcan, en el momento que se difundan, sean también una expresión de cómo se mira la vigencia de la obra, de la vida del Che en diferentes lugares del mundo. Pero en estos días también me he aproximado y comprendido mucho mejor que lo que podía hacer, por supuesto, desde Cuba, las complejas circunstancias políticas e ideológicos culturales en que tienen que desarrollar sus correspondientes labores las diferentes organizaciones y colectivos de solidaridad con Cuba, con América Latina y el Caribe, con las que he podido interactuar en los últimos 15 días. Ciertamente me voy con una idea más clara de las complejidades políticas que tiene la España de hoy, de las complejidades políticas que tienen las luchas que ustedes desarrollan, de las complejidades políticas que tienen la labor solidaria que han desarrollado y que siguen desarrollando con mi patria chica, pero también con otros pueblos latinoamericanos. Como latinoamericano y caribeño nacido en Cuba, en la cercanía de la base naval que tiene instalada en Estados Unidos, en la bahía de Guantánamo, les garantizo que la noble y titánica labor que ustedes han venido desarrollando en solidaridad con mi pueblo, con mi patria chica, con mi patria grande, América Latina y el Caribe, es más necesaria que nunca. Entre otras muchas razones que no tengo tiempo para detallar en estos minutos, porque en el momento que estamos hablando y que hemos estado hablando en estos días, las clases dominantes de los Estados Unidos, y en particular la que respaldan al actual gobierno temporal de Donald Trump, así como la maquinaria de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos, su poderosa también maquinaria de producir mentiras y falsedades todos los días, está desplegando la que he llamado en este y en otros de mis textos una poderosa contraofensiva contrarrevolucionaria contra todos los procesos de cambios favorables a los intereses nacionales y populares que se han desarrollado en América Latina y también en el Caribe,
en los últimos 3 lustros, o más bien, en los 3 lustros más recientes. Como he venido diciendo en casi todas las conferencias que he impartido y en las entrevistas que he concedido en estos días, en la actualidad, las acciones más agresivas del imperialismo norteamericano, de sus socios y aliados en todas partes del mundo, gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo España y incluyendo Europa, tienen como uno de sus principales objetivos derrotar a la revolución bolivariana. Le pedí excusas al embajador que nos acompaña para detenerme en algo y en algunos temas que seguramente él está más calificado que yo para abordar. Pero todos los días me convenzo que la maquinaria estatal del imperialismo estadounidense se ha instalado el criterio de que derrotar a la revolución bolivariana no es solo un fin en sí mismo, sino también es un medio para derrotar, para desmovilizar las luchas que se están dando en América Latina, en el Caribe y en otras partes del mundo. Es un medio también para debilitar a la revolución cultural y democrática que se está desarrollando en Bolivia. Es un medio también para tratar de debilitar a lo que los compañeros sandinistas llaman la segunda etapa de la revolución sandinista. Es una vía también para debilitar a la revolución cubana. En Venezuela se está librando, por tanto, se ha venido librando y se estará librando, en mi opinión, una batalla de enorme trascendencia para todos los pueblos del mundo, particularmente, por supuesto, para los pueblos latinoamericanos y caribeños. Yo no sé si ustedes en estos días han leído las informaciones que han comenzado a circular de que con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y con el apoyo de algunos gobiernos latinoamericanos, se está planeando el 13 de octubre formar un gobierno contrarrevolucionario venezolano en el exilio. Se está hablando de que ese gobierno va a ser presentado en la sede de la tristemente célebre Organización de Estados Americanos, en lo que muchas veces se ha llamado la sede del Ministerio de Colonia de los Estados Unidos. Simultáneamente se está hablando de que el gobierno colombiano está creando una crisis artificial de refugiados venezolanos en las fronteras entre ambos países, convocando a los gobiernos del mundo a que vayan en apoyo de Colombia para resolver esa crisis de refugiados. Y eso lo está haciendo el gobierno de un país que tiene el triste récord de haber cometido en todos estos años 250.000 crímenes contra la humanidad.
Eso se está haciendo desde el territorio colombiano, que como se ha venido denunciando, se ha convertido en uno de los principales centros de entrenamiento de las represivas fuerzas armadas y policiales de muchos países de América Latina y de fuera de América Latina, mediante un acuerdo firmado por el Pentágono en el año 2002. Eso se está haciendo desde el territorio donde sus gobiernos, hoy cuando estamos hablando, le siguen poniendo enormes obstáculos al cumplimiento de los acuerdos de paz que se firmaron en el año 2016. Y eso lo está haciendo con el apoyo de las fuerzas más reaccionarias de Colombia, pero también con el apoyo de las fuerzas más reaccionarias de Estados Unidos y de otros países del mundo. Creo que ustedes por acá han oído, leído el plan del Comando Sur de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, identificado con el nombre de Venezuela Freedom 2. Una traducción de ese plan está publicada en un libro compilado por mi colega Marcos Reumann de la Universidad Complutense de Madrid. Cuando releemos ese plan, nos percatamos de que todo lo que está ocurriendo en la OEA, de que todo o muchas de las cosas, para no ser absoluto, muchas de las actitudes que están adoptando los principales gobiernos latinoamericanos aliados con los Estados Unidos en torno al tema venezolano, siguen dirigidos a preparar todas las condiciones políticas y militares para emprender una agresión contra Venezuela. Esos que ellos llaman una intervención regional humanitaria, que es el mismo pretexto, como ustedes saben, que están empleando para las agresiones que han venido desarrollando en otras partes del mundo. Pero esta administración norteamericana también en los últimos días está desarrollando toda una campaña contra la Revolución Cubana, nuevamente. Todo este show mediático que han venido preparando alrededor y que han venido desarrollando alrededor de que Cuba no garantiza la seguridad de los diplomáticos estadounidenses, no es más que un pretexto para fortalecer la política de bloqueo y agresiones de Estados Unidos contra la Revolución Cubana. Un pretexto y un argumento para hacer retroceder los positivos cambios en las relaciones bilaterales entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos que se dieron durante los 2 últimos años de la administración Obama. Un pretexto también para volver a utilizar el tema migratorio como un arma contra la Revolución Cubana, incumpliendo flagrantemente los acuerdos migratorios que se han firmado y que se han ratificado entre ambos países.
Todo eso forma parte de un plan mayor. Todo eso forma parte, en mi consideración, de un proceso y acciones contrarrevolucionarias en diferentes partes del mundo. Particularmente, le insisto, en América Latina y el Caribe. Y en tales acciones, al igual que contra Cuba, al igual que contra la República Bolivariana de Venezuela, en sus acciones en marcha por aplicarle también sanciones económicas al gobierno de Nicaragua, en los pregones que ya están saliendo desde la OEA, desde esa señor Almagro, exigiéndole al presidente Evo Morales que cumpla el plebiscito que según la comprensión de Almagro le prohíbe su elección. En todas esas acciones y en otras, yo identifico también, como hizo Ángeles, 10, de alguna manera también maestro, porque tengo 2 ángeles aquí, una anticipación, una de esas grandes anticipaciones que nos dejó dicho para todos los tiempos Ernesto Che Guevara. El Che dijo en su bastante conocido trabajo Táctica y Estrategia de la Revolución Latinoamericana, dijo, cito, los yanquis intervendrán por solidaridad de intereses y porque la lucha en América para Estados Unidos es decisiva. Lo harán con todas sus fuerzas. No dejarán consolidarse el poder revolucionario. Y si alguno llegara a hacerlo, volverán a atacar. No lo reconocerán. Tratarán de dividir las fuerzas revolucionarias. Introducirán saboteadores de todo tipo. Intentarán ahogar económicamente el nuevo Estado, aniquilarlo, en una palabra. Es como si estuviese diciéndonos eso en la actualidad, en el día de hoy. Yo veo, por lo tanto, coincidiendo con las cosas que aquí se han estado planteando, que esta poderosa contraofensiva contrarrevolucionaria que se está desarrollando en otras partes del mundo, pero también en América Latina, nos plantea la enorme importancia de continuar avanzando en forjar lo que el Che Guevara y Fidel Castro definieron como la más amplia unidad antiimperialista que nos resulte posible. Porque como dijo el Che, la evidencia demuestra que el imperialismo, y en particular el imperialismo norteamericano, sigue siendo el principal enemigo y en algunos casos el enemigo inmediato de las luchas que se desarrollan en nuestro pueblo. El Che fue muy preciso a la hora de definir con claridad las complejidades, pero a su vez las conductas a seguir para formar ese gran frente de unidad antiimperialista.
dijo, y lo cito: en nuestro mundo en lucha, todo lo que sea discrepancia en torno a la táctica, método de acción para la consecución de objetivos limitados, debe analizarse con el respeto que merecen las apreciaciones ajenas. En cuanto al gran objetivo estratégico, la destrucción total del imperialismo por medio de la lucha, debemos ser intransigentes. Y creo, repito, que esta idea que acompañó todo el pensamiento del Che y también de Fidel Castro y también de otros dirigentes de la Revolución Cubana, incluido el compañero Raúl Castro, tienen hoy una enorme vigencia para enfrentar los problemas que afectan a todo el mundo. Pero la formación de ese frente, de esa, como ustedes quieran llamarle, frente antiimperialista, para forjar esa unidad antiimperialista, que creo que hoy demanda la realidad, siento que tenemos que aprender a conjugar bien algunos verbos que Fidel y el Che supieron conjugar magistralmente en sus circunstancias específicas. Un verbo para mí muy importante es sumar, es multiplicar nuestras fuerzas. Multiplicar nuestras fuerzas, ya dije, desde una definición clara de los objetivos, pero teniendo conciencia que esa lucha recaba la participación de otros destacamentos populares, de otras sensibilidades, reclama la participación de las masas, para utilizar ese concepto de Che. Reclama la participación amplia, lo más amplia posible. Y muchas veces ciertamente veo cómo aún nos falta mucho por sumar y por multiplicar nuestras fuerzas. Las condiciones en que estamos desarrollando las luchas en todas partes son muy difíciles, pero tenemos que sumar. Tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos. Tenemos, por supuesto, que organizar los esfuerzos que emprendemos. Tenemos, en fin, que trazar estrategias, ideas claras para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Son muchos, las tareas son muchas, pero desde mi punto de vista tenemos que tener una estrategia clara de cuáles son las tareas y los objetivos priorizados que se tienen que enfrentar en las presentes circunstancias del mundo y en las presentes circunstancias de América Latina y el Caribe, porque con todo respeto por las luchas que se están desarrollando en otras partes del mundo, creo que América Latina y el Caribe hoy está siendo uno de sus escenarios principales. Me recordaba, conversando en estos días con algunos compañeros, que en las visitas que en los últimos años he realizado a otros países de Europa, no necesariamente España, no en España, me recordaba que desde Europa se empezaba a hablar como América Latina como el continente de la esperanza, como el continente en que se estaba viendo materializarse la idea no sólo de la necesidad
de emprender profundos cambios económicos, sociales, políticos, sino donde se estaba viendo la posibilidad de realizar esos cambios. Posibilidad, por supuesto, que la Revolución Cubana lleva casi 60 años demostrándola en una tenaz lucha contra el imperialismo y contra todos los que han tratado de derrotarla, y también con una tenaz y constante crítica y autocrítica de nuestros propios errores. En esa búsqueda permanente. Pero, sin dudas, los procesos de cambio que se dieron en América Latina, diferente a los caminos por los que tuvo que transitar la Revolución Cubana, abrieron un nuevo elemento, una nueva contribución, un nuevo estímulo a las luchas por mirar, por visibilizar la posibilidad de que los cambios incluso transcurrieran por vías pacíficas, por vías diferentes, como ya dije, por las que tuvo que transitar la Revolución Cubana. En mi concepto, todas estas agresiones de que ya hablé, que se están desarrollando en nuestro continente, tienen el propósito precisamente de matar la esperanza, de volver a decirle a todos los pueblos del mundo y particularmente a los pueblos latinoamericanos desde Estados Unidos que jamás van a permitir ningún proceso de cambio favorable a los intereses nacionales populares en América Latina. No importa si se hacen o no en nombre del socialismo, con el horizonte socialista. Porque para Estados Unidos, todavía hoy, América Latina y el Caribe sigue siendo lo que ellos han llamado su patio trasero, su borde delantero, según dijo el vicepresidente de Obama. Pero más francamente, lo que dijeron los redactores de aquel famoso documento de Santa Fe. Para ellos, América Latina y el Caribe es el escudo y la espada para la proyección de su poder global en todo el mundo. Estos sectores conservadores, neoconservadores, algunos de ellos neofascistas, que existen en los Estados Unidos, hoy están planteando que para que Estados Unidos recupere su papel en el mundo, bajo esta consigna chauvinista de Estados Unidos, primero tienen que prevalecer en América Latina y el Caribe, porque saben la importancia estratégica, como planteó el Che, como más de una vez recordó Fidel Castro, que ha tenido América Latina para el poder y para la proyección imperialista de los Estados Unidos en todo el mundo. Creo, por lo tanto, compañeros y compañeras, que en este homenaje, en esta conmemoración al Che, debe servirnos como una oportunidad, una gran oportunidad, como han hecho ustedes en el taller de estos días, para reflexionar en los grandes problemas de la humanidad y en los grandes problemas del mundo de hoy. Pero que el mejor homenaje que le podemos hacer a Fidel y al Che y a todos los que han caído en estos años luchando contra el imperialismo, contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el sionismo, con el apartheid,
El mejor homenaje que podemos hacerle y que le podremos seguir haciendo siempre va a ser continuar nuestras luchas. Seguir luchando por nuestras utopías, por nuestros sueños. Porque como dijo Fidel Castro, no hay revolucionarios sin sueños y sin utopías. Porque como dijo Fidel Castro, luchar por una utopía es en parte el camino para construirla. Y también podemos decir hoy con Fidel, con el inmortal Fidel, veo el Che como un gigante moral que crece cada día, cuya imagen, cuya fuerza, cuya influencia se ha multiplicado por toda la tierra. No todas las épocas ni todas las circunstancias requieren de los mismos métodos y tácticas, pero nada podrá detener el curso de la historia. Sus leyes objetivas tienen perenne validez. El Che se apoyó en esas leyes y tuvo una fe absoluta en los hombres. Tengamos fe en nuestras luchas. Continuemos luchando. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Mientras os vais animando, yo le voy a preguntar a Luis sobre el tema del fascismo, ¿no? Porque en la intervención que yo hacía hablaba de la necesidad de desenmascarar el rostro del imperialismo, cómo se manifestaba. Creo que en estos momentos, en el caso de Estados Unidos, pero también de América Latina, esa contrarrevolución, esos ataques a todos los procesos en marcha, como en su día tal vez ocurrió en el periodo entre guerras en Europa, pasa por alimentar, por fomentar, por desarrollar todos estos movimientos fascistas en América Latina, bueno, en Europa por supuesto, pero en América Latina y en Estados Unidos. Entonces me gustaría preguntarle a Luis un poco sobre ese aspecto, ¿no? Si él piensa que también en América Latina, donde aparentemente no hubo fascismo en ese periodo, ¿no?, está ahora mismo enganchando, ¿no?, con eso que fue tan terrible en Europa. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Recogemos más o voy interactuando así frente a...? ¿Cómo ustedes? A ver, ¿os animáis a hacer más preguntas? En tiempos de Obama, esas conversaciones que hubo en Cuba, ¿en qué han quedado? ¿A dónde se ha llegado? Supongo que con la llegada de este que tenemos ahora, o que tienen, pues se habrá quedado en papel mojado. Pero yo le quería preguntar la importancia, si es que la tuvo, de aquellas conversaciones que se produjeron en los últimos tiempos del gobierno de Obama con Cuba. Muchas gracias. Yo vivo en Cuba, aspiro a ser residente allí. Estoy casado con una mujer maravillosa cubana. Asistí cuando murió Fidel Castro al dolor general del pueblo, incluido yo, por supuesto. En esos momentos, como dice el compañero, todavía no se sabía bien hasta qué alcance iban a llegar las propuestas del nuevo presidente Trump. A día de hoy, que está todo como un poco más firme, quería preguntar al señor ponente cuál es la táctica de infundir todavía esperanza al pueblo cubano en contra de este imperialismo cada vez más drástico, al que parece ser que yo también, como residente, y el pueblo cubano se va a tener que volver a enfrentar de nuevo cuando parecía que la esperanza estaba un poquito más cerca. Muchas gracias. Yo no creo que vaya a cometer una infidencia, ¿no? Pero las cosas en la diplomacia tienen también sus procesos. Pero muchas de las preguntas que ustedes me están haciendo sobre todo este tema de Obama, de la llegada,
residente, cómo ha cambiado todo esto. Quien mejor podía explicársela es el embajador de Cuba en España. Todavía entiendo que no ha presentado las cartas credenciales, por eso ha venido discretamente a esta actividad. Porque él, junto con otros compañeros, junto con la compañera Josefina Morales, Josefina Morales, una mexicana amiga mía, Josefina Vidal, fueron partícipes directos, artífices de todos los complicados avances que se fueron produciendo, ¿no?, en las interrelaciones de Cuba en los últimos 2 años del gobierno de Obama. Yo insisto mucho en ponerle cronología a las cosas, no solo por mi afán de historiador, sino porque si miramos los 6 primeros años de Obama, aunque hizo algunas modificaciones, no se decidió hasta los 2 años finales de su segunda administración a reconocer lo que era evidente para todo el mundo, o sea, el fracaso de toda la política de bloqueo y agresiones que había desarrollado Estados Unidos contra Cuba desde los primeros años del triunfo de la revolución. Ese cambio de posición y de política de Obama, el desarrollo mutuamente respetuoso de conversaciones en una inmensa cantidad de temas de interés mutuo, pero sobre la base exigida por Cuba del respeto a la soberanía, a la independencia del país, evidentemente abrieron muchas esperanzas en todo el mundo. Bueno, estaban mirando un cambio, algunos dicen de 360 grados, pero Obama yo creo que no llegó a los 360 grados, porque 360 grados es regresar al punto de origen. Yo creo que quien está haciendo el cambio de 360 grados es Trump, ¿no? El cambio a 190, 200 grados, como ustedes quieran ponerlo, si volvemos que hizo la administración Obama, no abandonó en lo absoluto, ni en ningún momento, ¿no?, el afán de producir lo que él ya no llamaba cambio del régimen cubano, sino cambio en el régimen cubano, o sea, otra forma de abordar el problema. Pero esta administración, esta que estamos viendo, ha cambiado totalmente lo que yo llamo la filosofía que estaba animando a Obama en sus últimos 2 años de gobierno. Insisto en sus últimos 2 años de gobierno, porque cuando ustedes van y miran los años anteriores, la administración Obama, yo creo que pasó con el récord de haber sido la administración que más sanciones financieras aplicó a todos los bancos que tenían y habían tenido de alguna manera transacciones con Cuba. O sea, y la administración Obama tampoco avanzó mucho en eliminar el bloqueo estadounidense con Estados Unidos contra Cuba. Pero ciertamente Obama no perdió oportunidad de que cada vez que tomaba la palabra para hablar sobre Cuba, de demandarle al Congreso de Estados Unidos que modificara las leyes del bloqueo comercial, económico y financiero de Estados Unidos. Permanentemente era una demanda, porque yo creo que él y muchos sectores de la clase dominante comprendían que el bloqueo era contraproducente con la nueva táctica o estrategia que ustedes, si ustedes quieren, querían desarrollar para producir, repito, lo que él llamaba cambios en el régimen cubano. Esta administración ha vuelto a colocar el bloqueo, la ley Helms-Burton, como la piedra angular de su política hacia Cuba. Lo ha dicho. Pero además esta administración, cuando ustedes escuchan la manera en que el actual presidente norteamericano y otros funcionarios se están dirigiendo a Cuba, también a Venezuela, están hablando un lenguaje que yo en un escrito califiqué de antediluviano.
Están hablando del discurso puro y duro de la Guerra Fría. Están hablando puro y duro, como hizo Trump en Naciones Unidas, el discurso de la guerra, el discurso militarista. Entonces, evidentemente, eso va a ser un enorme obstáculo, y en lo personal, y el embajador sabe porque participamos en muchos eventos discutiendo cuál iba a ser la política de esta administración, que esta administración está tratando y está produciendo ya, de hecho, un retroceso enorme en lo que en un momento y en un trabajo yo denominé los pasos que se estaban dando para lograr la anormalización de las relaciones oficiales de Estados Unidos con Cuba. La califiqué así, la normalización. Y unos compañeros me decían, ¿pero por qué normalización? Digo, bueno, porque es que lo normal en las relaciones de Estados Unidos y Cuba, lo normal para los Estados Unidos ha sido tratar de dominar a nuestro pueblo. Ha sido tratar de evitar derrotar a la revolución cubana. Esa es la normalidad. Y para ellos la normalidad también es tratar de hacer en eso en otras partes del mundo, en América Latina y el Caribe. La política, la manera en que se están desarrollando las relaciones bilaterales, desde mi punto de vista, son un enorme retroceso y retoman componentes de la agresión de Estados Unidos contra Cuba que obviamente van a deteriorar el ambiente que existió en las relaciones entre ambos países, vamos a decir, tomando como referencia entre fines del 14, ¿no? Y el año 16. Pero repito, el embajador se conoce esa historia mejor que yo. La vivió, la sufrió y seguramente está en mejor capacidad que yo para aquilatar precisamente aquello que decíamos en un cierto momento, ¿te acuerdas? Como Josefina, sabemos que va a retroceder, pero no sabemos hasta dónde. Ya tenemos una idea un poco más clara de hasta dónde va a llegar este retroceso, incluso con todo este pretexto que ya lo mencioné, con toda esta, no sé, parece una novela de James Bond o de Graham Greene, una novela de Graham Greene, con los funcionarios norteamericanos afectados por sonidos sónicos, agresiones, etcétera. Y a pesar de todo lo que el gobierno de Cuba ha dicho, estamos dispuestos a colaborar en eso, tráiganoslos incluso para que nuestros médicos lo... No, eso es simplemente un pretexto que ya sabemos hacia dónde se dirige, que es a deteriorar, sin romperla, las relaciones diplomáticas, con decisiones como esta, no solo de sacar a los funcionarios de su embajada, eso es una soberanía del gobierno de Estados Unidos, sino como para hacer, según ellos, recíproco, que se retiraran 10, 15, ¿no?, funcionarios de Naciones Unidas. No sé, porque tengo confusión si Cabañas está, el embajador Cabañas, se mantiene Cabañas, de Naciones Unidas, de la misión de la Embajada de Cuba en Washington. Entonces, estamos en presencia, yo creo que estamos en presencia de una escalada de la agresión. Y el embajador también va a ser testigo, porque en algunas ocasiones dijimos que eso estaba muy vinculado a la política global de Estados Unidos hacia América Latina y particularmente a la agresión contra la revolución bolivariana. O sea que no podíamos ver desconectados esos dos procesos que se estaban dando entre los dos países. Dejo el asunto ahí y les repito, en cuanto tengan la oportunidad, inviten al embajador a que le hable. Y él puede hablar, por supuesto, ya como embajador acreditado, que tiene mucha más información y muchas reflexiones que puede compartir con ustedes. Ahora, Ángeles me ha puesto en el tema del fascismo o del neofascismo. Los hemos estado conversando, ella, Eduardo, lo hemos estado conversando bilateralmente, pero sí, probablemente sea conveniente que compartamos alguna de esas reflexiones. En los procesos contrarrevolucionarios, contrarreformadores incluso,
y hasta contrarreformistas que se están dando hoy en América Latina y en algunos países del Caribe. Lo he dicho, yo he visto el rostro del fascismo. Correcto. Lo he visto. Tal vez con todas las posibilidades mediáticas y la televisión también ustedes lo hayan visto. Creo que no tenemos duda que lo vimos en las calles de Venezuela. Creo que no tenemos duda de eso, de esa oposición democrática, ¿no?, acudiendo a métodos fascistas, acudiendo al incineramiento de personas en las calles, atacando instalaciones civiles, atacando violentamente instalaciones públicas, educacionales, dando todos los días pasos y más pasos y más pasos para tratar de producir una guerra civil en Venezuela. Creo que eso, por lo menos yo no tengo muchas dudas, para no decir ninguna, que el triunfo de si se produjera eventual contrarrevolución en Venezuela, va a ser una contrarrevolución fascista o neofascista. No tengo la menor duda, por los métodos que van aplicando, que están aplicando, por los grupos que están hegemonizando, por la asociación que ellos tienen con los sectores más reaccionarios de Estados Unidos y de otras partes del mundo, incluyendo, con respeto, al neofascismo o al neofranquismo español, como ustedes prefieran llamarlo. Pero también lo vi en las calles de Brasil. O sea, las imágenes cuando se hicieron aquellas movilizaciones convocadas, por supuesto, por la derecha brasileña, que fueron un poco el preludio de lo que los compañeros brasileños llaman el golpe de Estado parlamentario, jurídico, mediático, contra Dilma Rousseff. ¿En qué salían, con qué bandera salían envueltos a las calles? Con la bandera brasileña. La bandera brasileña de la ley y el orden, que es como reza la bandera brasileña. Pero todo lo que fuera un símbolo de las luchas, entre ellos el rojo, que es la bandera del PT, la bandera, el símbolo que llevan casi todas las fuerzas populares de diferentes partes del mundo, también de aquí de España. Yo decía en un momento, era como si estuvieran en una corrida de toros, ¿no? Y así lo estamos viendo, y vemos cómo en Brasil hoy, a pesar de los cursos que está tomando la situación allá, bastante complicada, se está incrementando la represión. No la vemos, a veces no sale porque se está incrementando ¿dónde? La represión en el campo, se está incrementando la represión en otras partes que no siempre se ven. Pero ya hay, como se acostumbraba a decir en América Latina, yo digo que a veces se nos había olvidado ese término, ya hay ruido de sables en Brasil. Ya los militares están hablando. Ya los militares están diciendo que se pudieran ver obligados a emprender un golpe de Estado contra la corrupción inmensa que hay en Brasil. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los responsables de esa corrupción? Un presidente, un congreso, toda la corrupción que tiene el sistema. Ya se está hablando de la posibilidad de un golpe militar en Brasil. Lo vemos también en Colombia. Lo vemos en Colombia, a pesar de los acuerdos de paz. Vemos todos los días cómo se asesinan dirigentes sociales, luchadores por los derechos humanos, guerrilleros. Lo vemos completamente en los discursos del señor Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y de sus seguidores, ahora allá para enfrentar el castrochavismo, que es la otra
frase que acuñaron. Un presidente que ha sido un violador en términos del derecho internacional, del derecho público y del derecho humanitario, con los crímenes que cometió, entre ellos los llamados falsos positivos. Ese señor ahora, y por supuesto haciendo todo lo posible por entorpecer, debilitar a los acuerdos de paz, forjados con mucha dificultad en Cuba, como ustedes saben, con el acompañamiento del gobierno cubano y del gobierno de otros gobiernos del mundo. Y ahí probablemente también podemos ver otras partes, pero yo le decía de alguna manera a Ángeles y Eduardo, recordando aquella expresión de mirar el fascismo de Dimitrov, ustedes se acordarán, a veces la historia se me olvida, de mirar el fascismo como la expresión política de los sectores más reaccionarios, de las clases dominantes, ¿no? En aquella definición que hizo, que también eso lo estamos viendo en los Estados Unidos, compañeros. O sea, toda esta política racista, xenofóbica, que también la vemos aquí en Europa, ¿no? Toda esta misógena también en el caso militarista, chauvinista, como ya dije, que está impulsando esta administración estadounidense junto con sus aliados en el resto del mundo, evidentemente apuntan a que estamos en presencia de un fenómeno que también tiene otras expresiones en Europa y que tenemos que analizar con más detenimiento. Pero en lo que tiene que ver con Estados Unidos, ya, se me está acabando el tiempo, con lo que tiene que ver con Estados Unidos, yo no sé si ustedes vieron un video que circuló después de la victoria de Trump, de grupos neofascistas norteamericanos parados diciendo ¡Hail Trump! Así. O sea, y eso creo que lo estamos viendo porque hay una cierta lógica, y con esto termino. O sea, por supuesto que siempre hay una dialéctica entre la contrarrevolución y las profundidades de que tenga un proceso revolucionario dado, ¿no? Lo vimos en Chile en su momento, lo vimos en otras partes. Pero si se producen derrotas, como desgraciadamente se están produciendo en algunos procesos latinoamericanos y caribeños, a la clase dominante, a los sectores de la clase dominante, a sus representantes políticos, se le va a plantear una tarea ineludible. ¿Cómo disciplinar otra vez a los sectores sociales y populares que emergieron y que fueron los que protagonizaron las luchas? Si fuéramos a hablar de Venezuela, ¿cómo van a disciplinar 4, 5 millones, 6, no sé cuántos podemos poner la cuenta, 8.100.000 si nos llevamos, venezolanos que han defendido y siguen defendiendo a la revolución bolivariana? Tienen que acudir a la violencia contrarrevolucionaria de una u otra forma. ¿Cómo van a hacer eso en otras partes cuando, utilizando la expresión de Harvey, están entrando en un nuevo ciclo de expropiación por desposesión de derechos? Más tarde o más temprano se impone la lógica de la represión. Y, repito, eso lo estoy viendo en América Latina, probablemente acá también, ustedes me han dicho que lo están viendo acá en España, y otros nos dicen que lo están viendo en otras partes, por supuesto, de Europa, en Alemania, en las elecciones, en el Le Pen, en Francia. O sea, este fenómeno que se está dando, que yo creo que tenemos que seguirlo mirando, seguirlo observando, porque indudablemente estamos en un momento que yo creo que es muy complicado realmente, es un momento muy difícil a nivel mundial, a nivel latinoamericano y caribeño, y no nos queda más remedio para cerrar con el Che, ¿no? No nos queda más remedio que continuar nuestras luchas, que continuar desarrollando nuestras luchas en cada uno de nuestros países, pero además
continuar nuestras luchas solidarias e internacionalistas, porque el internacionalismo es un deber, es un derecho, pero también es una necesidad de las fuerzas revolucionarias o que pretendan ser revolucionarias. El Che también lo dijo, las fuerzas revolucionarias que en nombre de la revolución abandonan el internacionalismo, más tarde o temprano se debilitan. Lo dijo también con relación a los gobiernos. Entonces, ese yo creo que es las grandes tareas que tenemos por delante, que para dejar también esto planteado ante ustedes, creo que el año próximo lo tenemos que asociar al 60 aniversario de la Revolución Cubana, que ya lo tenemos a las puertas. De la misma manera en que se ha estado en este año honrando y recordando a la Revolución de Octubre, tenemos que también comenzar a trabajar para ver ese laboratorio social que es la Revolución Cubana, que va a cumplir 60 años, rodeada de complejidades, de dificultades, no sin error, pero que sigue manteniendo en alto la antorcha del socialismo, de la solidaridad y del internacionalismo entre nuestros pueblos. Muchas gracias.